En el módulo anterior hemos hablado acerca de los artículos indefinidos, ANN, y ahora nos toca hablar del artículo definido, da, ¿sí? Que significa, bueno, suena da o di, de acuerdo a la regla que ahorita vamos a aprender. ¿Qué significa el, la, los o las? Esta única palabra da o di va a representar cualquiera de estos significados, ¿sí? Entonces, en el inglés hay un solo artículo determinado, un artículo definido, que es el da, nuevamente. Este da o di va a querer decir el, la, los o las, ¿sí? Mira acá, the man, el hombre, the girls, las chicas. ¿Mm? Este artículo no se contrae como en el español, ¿no? En el español solemos contraer. Si decimos de más el, contraemos del. En inglés eso no sucede. Si quiero decir la puerta del vestíbulo, diré the door of the hall. ¿Sí? La puerta, si queremos entenderlo literalmente, sería la puerta del vestíbulo. The door of the hall. ¿Sí? No hay contracción del artículo da en inglés. Además, su pronunciación presenta diferencias, como lo he mencionado segundos atrás. Antes de la consonante se pronuncia como una D, ¿sí? Una D, así. No es una D de dedo como en español. Es una D que tienes que aprender a reconocer conforme vas escuchando y familiarizándote en el inglés, ¿sí? Por ejemplo, the lamp, ¿sí? La lámpara, the lamp. No es the lamp, recuerda, no es de lamp, no, es the, así, the lamp, ¿sí? Antes de las vocales, en cambio, se va a pronunciar como una D, the enemy, ¿sí? Igual, acá la palabra enemigo empieza con vocal, entonces no digo the enemy, si te das cuenta sonaría muy raro, en cambio digo the enemy, the enemy. Hay ejercicios que más adelante he preparado para que tú puedas identificar este sonido, ¿sí? Estos dos sonidos. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Cuándo usamos de o da? ¿Cuándo vamos a usar? Bien, el primer caso de ellos que vamos a usar va a ser delante de un nombre, singular o plural, contable. Es decir, que ya haya sido mencionado en una oración o que por el contexto se sepa de qué estamos hablando. Por ejemplo aquí, I have 2 children. Yo tengo 2 hijos. The boy is 6 and the girl is 12. El niño tiene 6 años y la niña tiene 12. Aquí yo he hablado de 2 niños que yo tengo, ¿cierto? Entonces ya puedo mencionar a cada uno de ellos usando da. ¿Por qué? Porque ya se sabe de qué estoy hablando. No es la primera vez que los menciono. Yo estoy diciendo acá, I have 2 children. Yo tengo 2 niños o 2 hijos. Entonces empiezo a hablar de uno de ellos y luego del otro, pero ya los mencioné aquí. La idea ya está aquí. Por eso puedo usar da. ¿En qué otro caso? Con nombres no contables utilizados con significados determinados. Por ejemplo aquí, the music of the 60s. La música de los 60. Estoy hablando de una música específica, ¿no? De todos los géneros de música o de la música como en general, ¿no? En el arte en general. Estoy hablando de la música que se tocaba en los 60, en la década de los 60. Entonces, tanto música aquí como 60, no me estoy refiriendo a cualquier 60, cualquier número, estoy hablando de la época de los 60. Por eso estoy usando the music of the 60s. Cuando estoy hablando de algo específico, de algo que otra persona puede entender de qué estoy haciendo referencia, uso the artículo. También delante de nombres utilizados con significado colectivo, ¿sí? En general. Por ejemplo, quiero hablar de la policía, no de la persona que está con su uniforme y su traje, sino de el sistema, ¿no? O la institución, ¿no? Que tiene policías dentro, ¿no? O miembros de la policía. Entonces digo the police, ¿sí? O cuando estoy hablando del ejército, the army. Y te das cuenta aquí, army es con vocal y yo digo the army. O cuando estoy hablando de ir, ¿no? Del cine, ¿no? Igual, de cinema, en general, en colectivo. The radio.
Cuando hablo de la radio, nuevamente como un medio de comunicación, no del aparato con el cual tú escuchas música, sino de la radio como un sistema de comunicación por el cual tú puedes escuchar o noticias, etcétera, ¿no? Entonces allí voy a usar ya. ¿Te das cuenta? Nuevamente, ahí es donde te digo que entender un poquito este uso a veces nos resulta complicado, pero poco a poco, conforme hablamos, conforme practicamos, hagamos los ejercicios, también se va a hacer ya parte, ¿no?, muy familiar de nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces seguimos. ¿Cuándo más usamos the? Cuando hablamos de puntos geográficos de la Tierra. El polo norte, the North Pole. El Ecuador, the Equator. Ajá. ¿Te das cuenta acá? The Equator. Ajá. Cuando hablamos de nombres propios de ríos, océanos o mares. The Nile, el Nilo. The Pacific, el Pacífico. ¿Sí? También cuando vamos a mencionar algo que sabemos que solo existe uno de su especie. Por ejemplo, the sun, el sol. Existe un solo sol, ¿verdad? The world, un solo mundo. The White House, una sola Casa Blanca, la Casa Blanca. O cuando un sustantivo propio se presenta con un artículo da, vamos a indicar que el mismo se está usando como un sustantivo común. Mira aquí. He is the Leonardo of today. Estoy diciendo, él es el Leonardo de hoy, ¿verdad? Pero yo estoy hablando como un decir de que es una nueva figura o es un actor que tiene un buen nivel como Leonardo, ¿no? Él es el Leonardo de hoy día, ¿no? Él es el ícono del momento, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que delante de nombres nunca se pone sustantivos, pero cuando lo veas puesto en un texto o en un artículo, cuando veas puesto delante de un nombre un sustantivo, es porque está hablando pues en sentido figurado, como en este caso, ¿no? Estoy hablando de que esta persona es un ejemplo o un ícono o en forma figurada, ¿no? Más cuando voy a hablar de nombres, no voy a decir, ¿no?, da Leonardo, da Carmen, da Rosa, ¿no? El Leonardo, la Carmen, la Rosa. No, ¿sí? Solamente en forma figurada. ¿Cuándo más usamos el artículo de da? Cuando delante de nombres de nacionalidades. The Italians, los italianos. The Spanish, los españoles. Delante de adjetivos utilizados como nombres genéricos. O sea, estoy hablando de aquí en esta oración. The rich are happy. En general yo digo, los ricos son felices, ¿no? Estoy hablando de un adjetivo, pero generalizando para mí, ¿no? Todos los ricos son felices. The rich are happy. O acá, the blind need help. Los ciegos necesitan ayuda. Igual, estoy generalizando aquí a todos los ciegos, ¿no? A todo el universo de ciegos que necesiten ayuda. Cuando ahora no usamos el artículo de, también es importante conocer cuándo no usar. ¿Por qué? Porque en español, ¿no?, casi siempre vamos a usar artículos, pero en inglés hay ocasiones donde no se usan artículos. Mira aquí estos ejemplos. Cuando estamos con sustantivos contables en plural, pero cuando se habla en sentido general. Mira mi oración. I love flowers and birds. Yo quiero decir, amo las flores y los pájaros. ¿Sí? Entonces no voy a decir, I love the flowers and the birds. Eso sería incorrecto. Porque yo estoy hablando de las flores en general, de todo el universo de flores que existen. Igual, de los pájaros en general, ¿no? De cualquier tipo de pájaros, ¿no? Entonces, cuando lo hablo de manera general, no necesito poner ningún artículo. Simplemente pongo el elemento, ¿no? I love flowers and birds. I love flowers and birds. Nuevamente aquí. Elephants can't fly. Elephants can't fly. Los elefantes no vuelan, no pueden volar o no vuelan, ¿no?
Nuevamente, aquí estoy hablando de en general, ¿no? De que todos los elefantes en general no pueden volar. No estoy hablando de un elefante específicamente, ¿no? O de alguien específico. Entonces, cuando hablo en general, no pongo artículo, ¿sí? No necesito poner artículo. Boys like to play soccer. Boys like to play soccer. A los muchachos les gusta jugar fútbol, ¿cierto? Boys, aquí, los muchachos. Entonces, igual, yo estoy hablando en general de casi todos los muchachos o todos los varones, el grupo de muchachos les gusta jugar el fútbol. No estoy hablando de un grupo de 10, de 20, de 30, de 50, no. Estoy hablando en general. Entonces, cuando hablo en general, no pongo artículo. Otro caso, con sustantivos incontables, cuando estoy hablando de sustancias, de comida, de material, de juegos o también en una idea general. Por ejemplo aquí, I like cheese. Me gusta el queso. ¿Sí? Igual, nuevamente el queso en general. No es que tengo un queso frente mío y estoy señalando y digo, me gusta este queso. No, me gusta el queso en general, cualquier tipo de queso, ¿no? Entonces allí no pongo artículo tampoco. ¿Te das cuenta? I like cheese. Igual, I like pop music. Me gusta la música popular. Igual, es general, ¿no? En general, toda la música popular. Aquí, glass is transparent. Cuando estoy hablando de una sustancia, ¿no? O de un material, en este caso es un material, tampoco le pongo artículo. El cristal es transparente. No pongo artículo porque es un material. Soccer is very popular. Cuando estoy hablando de juegos o deportes, tampoco uso artículo. No voy a decir the soccer is very popular. El fútbol es popular. No, simplemente pongo el nombre del deporte. Soccer is very popular. También cuando estoy hablando de una idea general, tampoco pongo artículos. Mira acá. We have tea at 5 o'clock. We have tea at 5 o'clock. Nosotros tomamos el té, ¿no? Tenemos el té a las 5, ¿no? Más o menos. No estoy hablando en general, no estoy hablando de nosotros del té, de que tomamos específicamente una tacita que ya está servida a las 5. Sino decimos en general, tomamos el té, es decir, nos reunimos a conversar y a tomar un lonche, ¿verdad? No estoy hablando de un té específico, de una taza de té específica. Estoy hablando de que en general, la reunión que tenemos, tomamos té en ese momento, ¿no? Pero también conversamos, nos reunimos. Entonces, cuando hablamos de ideas generales, cuando hablamos de sustancias, cuando hablamos de comidas o de materiales, no usamos artículos. No te preocupes, vas a tener este módulo para repasar todas las veces que sean necesarias y también los ejercicios que he preparado te van a ayudar. ¿Cuánto más no usamos artículos? Delante de los nombres de las estaciones del año y los días de la semana tampoco usamos artículos. ¿Sí? Aquí tampoco usamos artículos, no usamos artículos. Cuando no usamos artículos, esta es otra ocasión donde no debemos usar artículos. Por ejemplo, aquí delante de los nombres de las estaciones del año, winter in Bariloche is wonderful. Winter in Bariloche is wonderful. Bariloche, una ciudad de Argentina, que dice acá, el invierno en Bariloche es fantástico. Igual, estoy hablando de una estación, no le pongo artículo. No digo the winter, el invierno, como si diría en español, ¿no? The winter, no, solamente de frente, winter, el invierno. I'm giving a party next Sunday. Estoy dando una fiesta el próximo domingo, igual, o el domingo próximo, igual. Aquí estoy hablando de días, tampoco le pongo artículo, simplemente de frente señalo el día, next Sunday, ¿no? ¿Dónde más no uso artículo? Delante de nombres abstractos o delante de ideas abstractas o simbólicas o figuradas. Mira aquí, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta.
En el siguiente ejemplo te vas a dar cuenta, dice, life is beautiful. La vida es hermosa. ¿Sí? Entonces aquí estoy hablando en general de la vida como un don del ser humano. Como un don del ser humano en general, entonces tampoco le voy a colocar artículo. ¿Qué distinto es the life of Napoleon? La vida de Napoleón. Aquí sí estoy especificando, estoy claramente hablando de la persona de Napoleón y la vida de él. ¿Te das cuenta de la diferencia aquí? En este caso la palabra vida es la vida en general, pero aquí en este caso vida es los años vividos de este sujeto. ¿Sí? Entonces, cuando son en sentidos generales o figurados o abstractos o como poesía o un refrán, no se usa tampoco el artículo da. Con nombres propios y títulos seguidos de nombres. Por ejemplo, el rey Luis, King Louis. Tampoco le voy a poner ningún artículo. No voy a poner the King Louis, sino de frente King Louis, nada más. Queen Elizabeth II o Queen Elizabeth II, la reina Isabel II, ¿no? Queen Elizabeth. Tampoco le pongo artículo, the Queen, no, porque es un nombre propio o es un título seguido de nombre, ¿sí? No pongo delante de los nombres artículos y si van con títulos de rey, reina, supremo, excelentísimo, tampoco. Cuando no usamos de, tampoco. Cuando estamos hablando de estaciones, de idiomas, de fiestas en sentido general. I like spring. Me gusta la primavera. Igual, me gusta en general la estación de la primavera. No le pongo artículo. I speak Spanish. Idioma. Yo hablo el castellano. Tampoco artículo. I like Christmas. Me gusta la Navidad. En general, la fiesta en general que se da en todo el mes de diciembre, ¿no? En muchos países del año, de muchos países del mundo, también no lleva artículo. Can you play tennis? ¿Sabes jugar al tenis? Tampoco lleva artículo. ¿Sí? Entonces nuevamente te digo que vas a tener estas diapositivas o estos módulos para que los puedas repasar. ¿Sí? Los hemos estado viendo antes de empezar a ver los ejercicios, ¿no? Rápidamente aquí, los tres tipos de artículos, a, and, ya. Luego vimos los indefinidos, empezamos a hablar uno por ellos. También vimos algunas reglas exclusivas para el a, otras exclusivas para el an, y luego ya hablamos del da, que es un poquito más largo, ¿verdad? ¿Cuándo usamos? Hemos hablado cuándo usar, cuando es algo específico, algo conocido, ¿no? Y cuando no lo usamos, cuando estamos hablando en sentido general o figurado, ¿no? O de sustancias, comidas, materiales, climas, estaciones del año, ¿no? Nombres abstractos, títulos de reyes o idiomas y deportes, ¿sí? Entonces ahora nos toca la parte práctica. Vamos entonces a comenzar.